Buenos días, Daniela. Espero se encuentre bien. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Ariana. Espero se encuentre bien. Buenos días, Milet. Espero se encuentre bien. Buenos días, Mayra. Espero se encuentre bien. Bueno, yo creo que vamos a empezar. Nada más, si no mal recuerdo, nos quedamos en el 300, en el artículo 300. Ahorita ya lo estoy abriendo para, para poder empezar. Realmente nos faltan ya bien poquitos para lo que viene en el examen. Hoy, ahorita que acabemos la clase, les voy a subir al grupo el cuestionario que les he prometido desde hace mucho. Se los voy a subir ahorita, nada más. Voy a dejar pregunta y respuesta, que es lo que viene en el examen, y ya nada más estudienlo bien eso. Acuérdense que hay que presentar examen y van a entregar el trabajo final. Acuérdense que es 50 el trabajo y 50 el examen para que dé el 100%. Si no entregan el trabajo, bueno, entonces les voy a revisar sobre si en el examen, nada más que aténganse a las consecuencias de que le pueda afectar, ¿verdad? De que no pasen la materia por algo. ¿Sí?
Bueno, si no mal recuerdo, estábamos viendo los artículos de los en el capítulo 10, deportistas profesionales, y el artículo 300. Pásele, Alex. El artículo 300, buenos días. El artículo 300 habla sobre las obligaciones especiales que deben de tener los patrones. Primero es organizar y mantener un servicio médico que practique reconocimientos periódicos, que pueden ser que es más factible que un deportista pues esté accidentando cada rato, ¿verdad? Entonces deben de contar con un cuerpo de médico o alguien que los atienda de inmediato, ¿verdad? El número 2, conceder a los trabajadores un día de descanso a la semana. No es aplicable a los deportistas profesionales la disposición contenida en el párrafo segundo del artículo 71. Acuérdense que hay veces que los deportistas, cuando son ya finales, casi no descansan, o sea, es constante el entrenamiento que ellos tienen, pero es porque ya están finalizando. Cuando es empezando un torneo, por decir, o algo, ahí sí tienen sus descansos normales y sus horas para entrenar y todo. Ahora bien, el artículo 301 queda prohibido a los patrones exigir a los deportistas un esfuerzo excesivo que pueda poner en peligro su salud o su vida. Pues eso lo sabemos todos, ¿verdad? A nadie se le puede exigir más de lo que uno puede dar. ¿Por qué? Porque es dañino para la salud. El artículo 302, las sanciones a los deportistas profesionales se aplicarán de conformidad con los reglamentos a que se refiere el artículo 298, fracción 4. El artículo 303 son causas especiales de rescisión y terminación de las relaciones de trabajo, la indisciplina grave o las faltas repetidas de indisciplina y la pérdida de facultades. Ya lo vieron con nuestro queridísimo portero de Tigre, ¿verdad? Nomás por estar alusando con un rayo láser, se suspendieron 11 partidos. Desgraciadamente, ahora bien, si uno discute con los árbitros, pues es tarjeta roja de inmediato. Bueno, a veces es tarjeta amarilla, pero normalmente se enoja el árbitro y es tarjeta roja de inmediato. Entonces hay que tener mucho respeto con eso, hay que cuidarnos, hay que saber manejar nuestro sistema nervioso, en pocas palabras. Y luego ya empezamos con el capítulo 11, con aquellos trabajadores que son actores y que son músicos, que también todos llevan una responsabilidad. Pásale. Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno, me da gusto. ¿Tiene calor? ¿Tiene frío? Quiere váyase a las cerillas para que no les dé frío. El artículo 304 dice, las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores, actores y a los músicos que actúen tanto en teatros, cines, centros nocturnos o de variedades, circos, radio y televisión, salas de doblaje y grabación o en cualquier otro local donde se transmita o fotografíe la imagen del actor o del músico, o se transmite o queda grabada la voz o la música, cualquiera que sea el procedimiento que se use. El artículo 305, las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo determinado
o por tiempo indeterminado, para varias temporadas o para la celebración de una o varias funciones, representaciones o actuaciones. No es aplicable la disposición contenida en el artículo 39. ¿Perdón? Viene siendo la página 78. Ya ahorita empecé la 79. El artículo 306, ahí es la 79. El artículo 306, el salario podrá estipularse igual por unidad de tiempo para una o varias temporadas o para una o varias funciones, representaciones o actuaciones. Que eso lo sabemos. A veces nos contratan por lo que dura todo el evento o van pagando por cada día que se va haciendo el programa, etcétera. Ahora bien, el artículo 307 no es violatoria del principio de igualdad de salario, la disposición que estipule salarios distintos para trabajos iguales, por razón de la categoría de las funciones, representaciones o actuaciones, o de la de los trabajadores, actores y músicos. El artículo, esto lo estoy viendo rápido porque de hecho estos no van a venir, ninguno de los actores van a venir. El artículo 308 dice, para la prestación de servicios de los trabajadores, actores o músicos fuera de la República se observarán, además de las normas contenidas en el artículo 28, las disposiciones siguientes. Deberá hacerse un anticipo del salario por el tiempo contratado de un 25% por lo menos, y deberá garantizarse el pasaje de ida y regreso. Normalmente cuando traen a un artista así es, lo traen y le tiene todo pagado aquí, ¿verdad? Por eso Luis Miguel, un ejemplo, llega a un hotel y pide 2 pisos, ¿verdad? Para que no lo molesten, o a veces hasta 3, se queda en el del medio, abajo sus trabajadores y arriba guaruras y toda la gente que lo protege. Y todo está pagado. Bueno, él paga una parte porque está pidiendo demasiados cuartos, pero lo demás se lo paga la empresa. Ahora bien, el artículo 309, la prestación de servicio dentro de la República en lugar diverso de la residencia del trabajador, actor o músico, se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo anterior o en lo que sean aplicables. El artículo 310, cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, los patrones estarán obligados a proporcionar a los trabajadores, actores y músicos camerinos cómodos, higiénicos y seguros en el local donde se preste el servicio. Ahora bien, esto sí viene, el capítulo 12, el trabajo a domicilio. El artículo 311, vamos primero a definir lo que es el trabajo a domicilio, que es el que normalmente se ejecuta habitualmente para un patrón, ya sea en el domicilio del trabajador o igual o en un local libremente elegido por él, sin vigencia ni dirección inmediata de quien proporcione el trabajo. O sea, no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar ahí, ¿no? Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo, se regirá por las disposiciones generales de esta ley. Ahora bien, el artículo 312 dice que el convenio por virtud del cual el patrón venda materias primas u objetos a un trabajador para que éste los transforme o confeccione en su domicilio y posteriormente los venda al mismo patrón, y cualquier otro convenio u operación semejante constituye trabajo a domicilio, que es el que
Por decir, los vendedores. Los vendedores normalmente no están en una oficina, están en la calle visitando empresas. Como quiera, ellos rinden cuentas a la empresa, por eso a eso también se le llama como trabajador, ¿cómo se llama? Trabajo a domicilio, ¿verdad? Pero es de lo mismo de la empresa. Ahora bien, el artículo 313 dice, trabajador a domicilio es la persona que trabaja personalmente o con la ayuda de miembros de su familia para un patrón. Muchas veces son trabajos familiares y lo hacemos desde casa o desde donde nosotros podamos hacer ese trabajo, ¿verdad? Pero estamos contratados por la misma familia o por la misma empresa. El artículo 314 son patrones las personas que dan trabajo a domicilio, sea que suministren o no los útiles o materiales de trabajo y cualquiera que sea la forma de la remuneración. El artículo 315, la simultaneidad de patrones no priva al trabajador a domicilio de los derechos que le concede este capítulo. El artículo 316 queda prohibida la utilización de intermediarios en el caso de la empresa que aprovecha o venda los productos del trabajo a domicilio, regirá lo dispuesto en el artículo 13. Es cuando, por si nosotros somos vendedores y yo recontrato a más gente y luego esa gente recontrata a más gente, eso ya no se considera así porque no lo está contratando en la empresa, lo está contratando entre un empleado, entonces esto no es válido. El artículo 317, los patrones que den trabajo a domicilio deberán inscribirse previamente en el registro de patrones del trabajo a domicilio, que funcionará en la inspección del trabajo. En el registro constará el nombre y el domicilio del patrón para el que se ejecutará el trabajo y los demás datos que señalen los reglamentos respectivos. El artículo 318, las condiciones del trabajo serán constar por escrito, cada una de las partes conservará un ejemplar y el otro será entregado a la inspección del trabajo. El escrito contendrá el nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo, el estado civil y domicilio del trabajador y del patrón, local donde se ejecutará el trabajo, la naturaleza, calidad y cantidad de trabajo, monto de salario y fecha y lugar de pago, y las demás estipulaciones que convengan las partes. Es como si fuera un contrato, pero es más sencillito porque es más para trabajos más sencillos, vaya. ¿Sí? El artículo 319 dice, el escrito a que se refiere el artículo anterior deberá entregarse por el patrón dentro de un término de 3 días hábiles a la inspección del trabajo, la cual dentro de igual término procederá a realizarlo bajo su más estricta responsabilidad. En caso de que no estuviese ajustado a la ley, la inspección del trabajo dentro de 3 días hará a las partes las observaciones correspondientes a fin de que hagan las modificaciones respectivas. El patrón deberá presentarlo nuevamente a la misma inspección del trabajo. Esto es para que se lleve a cabo lo que convinieron las partes, ¿verdad? O sea, el salario, la ubicación, porque yo ahorita les puedo decir, el trabajo de ustedes es aquí en este salón, en esta ubicación, Venustiano Carranza y Calzada Madrid. Pero llego el próximo sábado, les hablo un día antes y le digo, ahora no, ahora vamos a tomar la clase en Chipinque. Pues ustedes no van a estar de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy cambiando de inmediato y eso no lo podemos hacer. O sea, ¿sí se puede hacer un cambio?
pero estipularlo con mucho tiempo antes. Entonces, ahí tenemos que convenir las partes. O si voy a hacer un cambio de domicilio, se lo tengo que notificar al trabajador para que ya él se esté preparando. Ahora bien, el artículo 320, los patrones están obligados a llevar un libro de registro de trabajadores a domicilio que esté autorizado por la Inspección del Trabajo, en el que constarán los datos siguientes: igual nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil del trabajador y domicilio o local donde se ejecute el trabajo, días y horario para la entrega y recepción del trabajo y para el pago de los salarios, naturaleza y calidad y cantidad del trabajo, materiales y útiles en cada ocasión se proporcionen al trabajador, el valor de los mismos, forma de pago de los objetos perdidos o deteriorados por culpa del trabajador, forma y monto del salario y los demás datos que señalen los reglamentos. Los libros estarán permanentemente a disposición de la Inspección del Trabajo. El artículo 321 habla sobre los patrones que deben de entregar gratuitamente a sus trabajadores a domicilio una libreta foliada y autorizada por la Inspección del Trabajo, que se denominará libreta de trabajo a domicilio, y en la que se anotarán los datos a que se refieren las fracciones 1, 2 y 5 del artículo anterior, y en cada ocasión que se proporcione trabajo, los mencionados en la fracción 4 del mismo artículo. Y esto es para constatar que realmente se esté llevando a cabo el trabajo, ¿verdad? Porque muchos que trabajan en la calle, a ver, enséñame que visitaste empresas, ¿cómo le demuestras que sí visitaste empresas? Por eso hay un libro donde está foliado y ponen los clientes, ponen las observaciones. La falta de libreta no previa al trabajador de los derechos que le correspondan de conformidad con las disposiciones de esta ley. Ahora bien, el artículo 322 nos dice que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales de los diferentes trabajos a domicilio, debiendo en consideración, entre otras, las circunstancias siguientes. Creo. Muchas gracias. Gracias. Que le vaya súper bien. 1, la naturaleza y calidad de los trabajos. El 2 es el tiempo promedio para la elaboración de los productos. El 3, los salarios y prestaciones percibidos por los trabajadores de establecimientos y empresas que elaboren los mismos o semejantes productos. Y número 4, los precios corrientes en el mercado de los productos de trabajo a domicilio. Ahora bien, los libros a que se refiere el artículo 320 estarán permanentemente a disposición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. El artículo 323 habla sobre los salarios de los trabajadores a domicilio, que no podrán ser menores de los que se paguen por trabajos semejantes en la empresa o establecimiento para el que se realice el trabajo. El artículo 324, los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes. Primero, fijar las tarifas de salarios en lugar visible de los locales donde proporcionen o reciban el trabajo. 2, proporcionar los materiales y útiles de trabajo en las fechas y horas convenidos. Número 3, recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas. Número 4, hacer constar en la libreta de cada trabajador, al momento de recibir el trabajo, las pérdidas o deficiencias que resulten.
no pudiendo hacerse ninguna reclamación posterior. Y número 5, poder proporcionar a los inspectores de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos los informes que les soliciten. Cuando llegue una inspección, yo voy a tener una copia de ese libro. Ese libro lo tenemos que tener en la oficina por si llega un inspector que revise ese libro de que sí se está utilizando, ¿verdad? El artículo 325, la falta de cumplimiento puntual de las obligaciones mencionadas en las fracciones 2 y 3 del artículo anterior, dará derecho al trabajador a domicilio a una indemnización por el tiempo perdido. El artículo 326, los trabajadores a domicilio tienen las obligaciones especiales siguientes: poner el mayor cuidado en la guarda y conservación de los materiales y útiles que reciban del patrón. O sea, hay que cuidar todo, ¿verdad? Elaborar los productos de acuerdo con la calidad convenida y acostumbrada, recibir y entregar el trabajo en los días y horas convenidos, y indemnizar al patrón por la pérdida o deterioro que por su culpa sufran los materiales y útiles que reciban. Aquí la responsabilidad del trabajador a domicilio se rige por la disposición contenida en el artículo 110, fracción 1. Casi siempre, esas personas que andamos en la calle nos asignan un celular y a veces como una mini iPad, porque ahí es donde vamos tomando notas y luego ya lo pasamos todo a los libros, ¿verdad? Porque a veces no traemos tantas cosas. Por decir, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando vienen los del Seguro Social a hacer un requerimiento. Ellos traen el original y una copia para que tú firmes, te dan el original, se quedan con la copia y luego sacan un libro y ahí te anotan. Tienes que firmar ahí, bueno, siempre y cuando quieras firmar, pero por ley debes de firmar, pero tú puedes negarte que tú no vas a firmar si no estás de acuerdo. Porque a veces el Seguro Social te pone desde la fecha, por decir hoy, siempre que firmen algo, pongan la fecha en que se los están dando, porque si ustedes leen el papel, está hecho con anterioridad, entonces si no ponen la fecha es como si lo hubieran firmado en la fecha que ellos dicen. Y para alegar, tenemos nada más 10 días hábiles para poder arreglar ese asunto, y no es una multa. Entonces a veces la gente no sabe y firma, y no se lo da al contador y luego ya llega el embargo, entonces empiezan los problemas. Ahora bien, el artículo 327 nos dice que también tienen el derecho de que en la semana que corresponda se les pague el salario del día de descanso obligatorio. Fíjense. El artículo 328, los trabajadores a domicilio tienen derecho a vacaciones anuales. Para determinar el importe del salario correspondiente, se estará lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 89. El artículo 329, el trabajador a domicilio al que se le deje de dar el trabajo tendrá los derechos consignados en el artículo 48. Artículo 330, los inspectores del trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes. Primero, hay que comprobar si las personas que proporcionan trabajo a domicilio se encuentran inscritas en el registro de patrones. En caso de que no lo estén, les ordenarán que se registren apercibiéndolas de no hacerlo. En un término no mayor a 10 días se les aplicarán las sanciones. Permítanme,
que de no hacerlo en un término no mayor de 10 días, se les aplicarán las sanciones que señala esta ley. Eso es muy importante, pues. Muchas veces no sabemos que tenemos que notificarlo, o sea, que registrarlo. No nos dicen y no sabemos. Y nada más llega un señor una persona notificadora y le dice, enséñeme donde tiene el permiso para usted vender. Un ejemplo. No, pues no lo tengo. Tiene que ir te dan la dirección y te dan los datos con quién vayas para que te registres. Dice, si en 10 días hábiles usted no está dado de alta, en automático le voy a poner una sanción. Las sanciones aquí en gobierno son muy fuertes, aquí en México son muy fuertes, porque son miles de salarios mínimos. Entonces va a cantidades muy excesivas, ¿no? Una vez con esas multas venimos cerrando, porque a veces decimos, oye, pues no gano eso y ustedes me están cobrando pues estas multas más. Por eso hay que hacer caso luego a lo que se nos notifique, actuar, hacerlo rápido. Ahora bien, dice el número 2, comprobar si se llevan correctamente y se encuentran al día los libros de registro de trabajadores a domicilio y las libretas de trabajo a domicilio. El número 3, vigilar que la tarifa de salario se fije en lugar visible de los locales en donde se recibe y proporciona el trabajo. El número 4, verificar si los salarios se pagan de acuerdo con la tarifa respectiva. El número 5, vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la empresa al trabajador similar. El número 6, practicar visitas en los locales donde se ejecute el trabajo para vigilar que se cumplan las disposiciones sobre la higiene y seguridad. Y 7, informar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos las diferencias de salarios que adviertan en relación con las que se paguen a trabajadores que ejecuten trabajos similares. Estas cosas ya no van a ver. Capítulo 12 bis, el teletrabajo. Ese también es muy importante, eso viene en el examen. El artículo 330A nos dice que el teletrabajo viene siendo una forma de organización laboral que es subordinada o que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimiento del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto humano entre las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. Ahora bien, aquí las personas o la persona que es trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo será quien preste sus servicios personal remunerado y subordinado en lugar distinto a las instalaciones de la empresa o fuera del trabajo del patrón y utilice las tecnologías de la información y la comunicación. Por decir, ustedes pueden estar trabajando conmigo, pero no está físicamente en la empresa donde yo estoy. Están en otro lugar, en otra sucursal, por decir. ¿Por qué? Porque ahí necesito que estés trabajando. Eso es muy normal en muchas empresas, ¿verdad? Que estemos trabajando que para una empresa y a lo mejor estás trabajando para otra. Hay muchas empresas que se manejan así. ¿Por qué? Porque manejamos varias empresas internas en la empresa matriz. Ahora bien, para efectos de la modalidad del teletrabajo se entenderá por tecnologías de la información y la comunicación al conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos
que tienen como propósito facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo, así como las que se necesitan para la gestión y transformación de la información, en particular los componentes tecnológicos que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esta información. Se regirán por las disposiciones del presente capítulo las relaciones laborales que se desarrollen más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora, bajo la modalidad de teletrabajo o en el domicilio elegido por ésta. Y no será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Eso no. O sea, son las que están como de planta que las van cambiando. El artículo 330b dice: las condiciones de trabajo se harán constar por escrito mediante un contrato y cada una de las partes conservará un ejemplar, además de lo establecido en el artículo 25 de esta ley. El contrato contendrá nombre, nacionalidad, edad, sexo y domicilio de las partes, naturaleza y características del trabajo, monto del salario y fecha, lugar o forma de pago, el equipo de insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las obligaciones de seguridad y salud que se entregan a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, la descripción y monto que el patrón pagará a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo por concepto de pago de servicios en el domicilio relacionados con el teletrabajo. Los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horarios, siempre que no excedan los máximos legales, y las demás estipulaciones que convengan las partes. El artículo 330C dice: la modalidad de teletrabajo formará parte del contrato colectivo de trabajo que en su caso exista entre los sindicatos y las empresas, y normalmente deberá entregarse gratuitamente una copia de estos contratos a cada una de las personas, trabajadoras que desempeñen sus labores bajo esta modalidad. Asimismo, deberán de facilitar los mecanismos de comunicación y difusión a distancia con los que cuente el centro de trabajo, incluyendo el correo electrónico u otros, y esto sería con el fin de poder garantizar que las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo pues tengan conocimiento de los procedimientos de libertad sindical y aparte de la negociación colectiva, como lo establecen las obligaciones previstas en las fracciones 32 y 33 del artículo 132 de la presente ley. Ahorita seguimos, muchachos. Ya nos va a sacar de la reunión. Va a ser la misma liga. Acuérdense que se tarda aproximadamente de 7 a 8 minutos en que me pueda volver a conectar.